¿La soledad puede matar? ¿Puedes morir de soledad? La Watchtower sabe esto perfectamente. Lo sabe. Vamos a ver qué dicen los científicos sobre la soledad. Primero vamos a observar los animales. Los delfines también se sienten deprimidos. Gregor Sidulko, experto en cetáceos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dice lo siguiente: los cetáceos, especialmente las ballenas asesinas y los delfines, a menudo se comparan con los seres humanos por su inteligencia y la complejidad de su organización social. Esto es una acotación. No hace mucho descubrieron cómo las ballenas, las orcas cuidaban de una orca que tenía una discapacidad. La rodeaban y la ayudaban a navegar, la ayudaban a poder comer. Entonces, son seres muy complejos. Tienen una compleja organización social. Las ballenas asesinas, al igual que las personas, viven en familias numerosas de varias generaciones, individuos dentro de los cuales están vinculados por relaciones sólidas a lo largo de sus vidas. Los lingüistas demostraron que tienen un lenguaje completo y dentro de él hay dialectos que difieren en los animales de diferentes regiones. Y las ballenas asesinas no son las únicas. Los cachalotes tienen su propio idioma y tal vez los delfines mulares también lo tienen. En algunos aspectos, la comunicación de la ballena asesina es incluso más perfecta que la humana. Tienen toda una sección del cerebro responsable de la empatía, es decir, se entienden mejor que nosotros. Y es probable que estén más apegados a sus seres queridos cercanos. Entonces, la soledad forzada para ellos no es menos traumática que lo que es para nosotros. Como el aislamiento actúa sobre las ballenas asesinas y los delfines, se estudia bastante bien, ya que a menudo se mantienen en cautiverio en acuarios. Suponemos que la soledad no influye en otras especies de cetáceos. Hasta ahora ha sido poco estudiada, pero sí influye en las ballenas, en las orcas y en los delfines. En cautiverio las orcas prácticamente no se reproducen. Preste atención a esto. En cautiverio las orcas prácticamente no se reproducen. Así que los que vemos en espectáculos nacieron libres en los mares. De niño, cuando son muy dependientes de sus madres, a veces incluso se alimentan de leche. Son atrapados y retirados de la familia y ubicados en un entorno social extremadamente agotador. En el peor de los casos se trata de una especie de barril, en el mejor de los casos una piscina con un diámetro máximo de 25 metros, los lugares donde los ponen en cautiverio. Es como poner a un ser humano en una celda, más o menos, o una piscina con un diámetro de 25 metros, donde no tienen a nadie con quien comunicarse excepto el entrenador. Esta es en realidad una sola cámara, que como sabemos en la sociedad humana es uno de los castigos más severos. Es importante que cuando están en cautiverio contienen varias ballenas asesinas. Esto no mejora las condiciones.
es importante que cuando están en cautiverio y están acompañadas de varias ballenas asesinas, esto no mejora las condiciones, pero crea un estrés adicional para ellas. Después de todo esto son sus parientes, no son sus parientes, sino son animales de diferentes familias, atrapados en otros lugares, en otro momento. Tal vez incluso hablan en diferentes idiomas. Sí, pueden estar acompañadas o acompañados de otros seres similares, pero eso no quiere decir que sean familiares. Incluso no quiere decir que hablen el mismo idioma, como dice aquí. Por cierto, en los acuarios aprovechan estas características para el entrenamiento, están motivados para realizar trucos, no solo con la privación de alimentos, sino también con la privación social. Con la privación social. Si el animal no obedece, el entrenador se da vuelta y abandona el costado donde estaba trabajando con el animal. El delfín, en este caso el delfín, percibe el cese de la comunicación como un castigo, como un niño que fue arrinconado. El aislamiento socava la salud y la psique de los animales sociales. En los acuarios oceánicos, las orcas viven en promedio solo entre 10 a 12 años, mientras que en la naturaleza y sin veterinarios a menudo viven hasta los 80 años. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo puede llegar a afectar la salud de un animal social el que se le aísle, el que se le mantenga en cautiverio? Al mismo tiempo, envejecen más rápido e incluso se parecen a los más viejos. Preste atención a la aleta dorsal doblada en los machos. En la naturaleza esto solo ocurre en animales muy viejos. Por supuesto, no solo el aislamiento tiene un efecto tan destructivo, la falta de movimiento, los químicos en el agua y la mala nutrición también surten efecto. Pero mire con sus propios ojos a un animal deprimido. En ballenas belugas, el animal va a la esquina más alejada de la piscina y cuelga flotando allí. Se niega a comer. No responde a los sonidos. Casi no se mueve. Yo diría que están en completo estupor y postración. Con el fin de mantener artificialmente su vigor en las actuaciones, incluso utilizan antidepresivos. Conozco un caso cuando dos delfines enganchados con antidepresivos se vendieron a un nuevo establecimiento. Pronto murieron sin sobrevivir al síndrome de abstinencia. Otro efecto de privar la comunicación normal es que los animales se vuelven más agresivos. Todos los animales son individuos, son individuales y reaccionan al estrés de diferentes maneras. Alguien cae en la apatía y por el contrario se vuelve más irritable. En la naturaleza no hay casos de ataques de ballenas asesinas contra personas sin provocación. En el acuario esto sucede a menudo. Reconociendo encarecidamente el documental Blackfin o Black End sobre este tema, él muestra claramente cómo la esclavitud y la soledad hicieron de una ballena joven y saludable un verdadero psicópata asesino que eventualmente ahogó a su entrenador. Y le aconsejo que no asista al espectáculo de cetáceos para no apoyar este negocio cruel
con sus medios monetarios y que firme una petición contra la venta de ballenas asesinas y belugas y delfines a los acuarios. Ahora vamos a tratar el tema de cómo la soledad es un problema médico en los seres humanos. Evgeny Kasyanov, psiquiatra, coordinador del proyecto educativo Psiquiatría y Neurociencia, dijo lo siguiente: en psicología y psiquiatría es costumbre definir la soledad como la discrepancia entre las relaciones sociales preferidas y las relaciones sociales reales de una persona. Me gustaría volver a leer esto. En psicología y psiquiatría es costumbre definir la soledad como la discrepancia entre las relaciones sociales preferidas y las relaciones sociales reales de una persona. Esta definición enfatiza el hecho de que el sentimiento de soledad es bastante subjetivo. Para experimentarlo y sufrirlo en realidad no es necesario estar completamente solo. Puede sentirse deprimido solo en un matrimonio, en un equipo de trabajo amistoso o en actividades sociales. Esta es la discrepancia entre las relaciones deseadas y las relaciones y las reales, lo que puede llevar al estrés crónico y una variedad de trastornos emocionales, como por ejemplo la depresión, si una persona tiene una predisposición a ello. Yo recuerdo, esto es una acotación personal, yo recuerdo un tiempo, era anciano yo de los Testigos de Jehová, y tenía ciertos problemas económicos y tenía un permanente estado, como me invitaban a reuniones sociales de los Testigos de Jehová y yo estaba allí y respondía cuando me consultaban y todo, pero estaba con un dolor en el corazón, estaba con un sentimiento de que no estaba, de que estaba aislado, de que estaba solo. Recuerdo que tenía problemas con mi esposa, mi anterior esposa. Yo no me daba cuenta, pero tenía depresión. En ese tiempo no me daba cuenta y yo siempre la veía amargada, triste y no percibía las razones, no me daba cuenta que tenía un problema psicológico. Y recuerdo que hacía todo lo posible por estar alegre, pero no estaba alegre. Estaba con un dolor en el corazón, con un sentimiento de extrañeza. Recuerdo una vez fuimos al Parque Rivera en Montevideo, casi toda la congregación. Hicimos un asado, todos estábamos allí. ¿Sabe? Yo no estaba allí. Yo estaba completamente fuera. Estaba, no sé, en otro lugar. ¿Y qué pasaba? Estaba como dice aquí esto que estamos considerando. Ahora, con el correr de los años y el correr del tiempo, me doy cuenta que en ese tiempo, siendo un testigo de Jehová activo, teniendo una vida sana, limpia, estaba amargado, triste. Pero lo más triste de todo es esto, que la soledad puede ser mortal. En estos días hay mucha gente sola en el mundo. Son días donde la gente se reúne, están en familia. Los testigos de Jehová hablan de la Navidad y de la fiesta y de festejar este viejo sistema, y que ellos no van a festejar un sistema viejo que ya está pronto a ser destruido. Tampoco porque la Navidad dice que es pagana y entonces desaprovechan la oportunidad de estar con sus seres queridos, recordando unos momentos, recordando o compartiendo, solamente porque les han enseñado de que la fecha es pagana. Lo mismo sucede con el fin de año y el año nuevo. No van a festejar
un fin de año y un año nuevo en este viejo sistema que está pronto a ser destruido, como decían antes, en este viejo orden. Y por eso muchos pensamos que los testigos de Jehová sufren cuando vienen estas fechas, pero la realidad es que ellos no sufren, no sufren, no sufren porque tienen completamente asumido esto y están en un estado mental que les hace estar ajenos a la realidad. Pero muchas personas en estos días se encuentran solos y tristes, solos y tristes. Muchos estudios han demostrado que la exclusión social es un factor que conduce a una mayor mortalidad, especialmente en la vejez. Y quiero detenerme en este estudio y en la realidad de los testigos de Jehová. Vemos infinidad de activistas. Estamos muy contentos por todo el trabajo que todos estamos haciendo con esto y los resultados de gente que despierta, que despierta, que despierta de este sueño espantoso. Hace unos días escuché la experiencia de Jordan, este muchachito de unos 25 años, betelita, que muestra que cuando estaba deprimido se dedicaba a unas cosas que estaban reñidas con la moral y que le trajeron muchos problemas. Y que todos esos problemas hicieron que Jordan al final tuviera la oportunidad de descubrir que estaba en el lugar equivocado. También hemos escuchado otras experiencias de otros testigos de Jehová, jóvenes, 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 que han despertado. Pero hay miles, cientos de miles de casos de testigos de Jehová que ya no son tan jóvenes, a los cuales les ha pasado la vida. Les ha pasado la vida y despertaron a una edad muy tardía. Muchos de ellos se sentirán solos, tristes, tristes por haber perdido tanto tiempo. Porque el haber estado y haber perdido tiempo dentro de una decisión personal que se tomó en un momento en la vida no es lo más gravoso. Lo gravoso es que cuando se van y cuando los dejan, les excluyen socialmente. Y esto es mortal. Y esta organización lo sabe perfectamente, sabe perfectamente cuáles son los daños que causan las personas y hasta dónde es capaz de llevar a estos seres humanos a los límites psíquicos, a los límites psicológicos. Y entonces, en algunas mentes, esto llega a ser mortal y en la vejez más mortal. Las estadísticas muestran que las personas mayores en hogares de ancianos, incluso con un cuidado excelente, viven menos que aquellos que son amados por sus seres queridos. Por lo tanto, la soledad debe de considerarse como un problema médico en toda regla que afecta negativamente la salud. Y nosotros queremos decir que la soledad, el ostracismo, la expulsión y el rechazo al que someten los testigos de Jehová a las personas que les abandonan es no solamente un problema médico grave, sino que es un problema social y es un problema de salud pública. El cuerpo reacciona a un aislamiento no deseado a nivel fisiológico. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Hemos hablado de esto, de los problemas fisiológicos, que no solamente se afecta a la psiquis, sino el soma de las personas.
Y hay muchos experimentos en los que los animales sociales, como las estepas, se colocaron en cámaras solitarias y luego encontraron efectos neuroendocrinos dañinos. En primer lugar, se activa el eje del hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales, uno de los sistemas más importantes del cuerpo, responsable de la respuesta al estrés. Al mismo tiempo, se secretan hormonas liberadoras de corticotropinas en el hipotálamo y cortisol en las glándulas suprarrenales. Ya hemos hablado sobre el cortisol y sobre estas hormonas que teóricamente son claves para el mantenimiento de la vida y para poder mantenernos en casos de dificultades. Pero ya también hemos visto que el exceso de estrés provoca un exceso de cortisol y el cortisol es un inflamante, es un inflamatorio y al final termina causando enfermedades, enfermedades graves. Cortisol en las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales, donde se activan las respuestas de huida, pero el estar en permanente estado de alerta y estando a la defensiva es al final no solamente un problema psicológico, sino un problema fisiológico, un problema de salud humana. Estas sustancias son los conductores del estrés, normalmente son necesarios para movilizar el cuerpo en una situación peligrosa, como recién comentábamos. Pero con la soledad, el peligro no va a ninguna parte y un exceso de hormonas comienza a actuar de manera destructiva. El sistema cardiovascular funciona a plena capacidad, lo que aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cardiovascular. En varias áreas del cerebro se suprimen los efectos de la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, y como resultado se reducen el estado de ánimo y la actividad, incluso la estructura del cerebro sufre, a saber, las células responsables de la memoria y la planificación de la acción. Como resultado, la memoria se debilita. Pero tales estudios de los efectos neurobiológicos de la soledad en los seres humanos todavía no están totalmente, no se han hecho muchos. Por lo tanto, en esta etapa solo asumimos que los mismos sistemas de estrés están involucrados en los humanos como en los roedores y presumiblemente, como hablamos recién, en mamíferos sociales como los cetáceos. Debido a que la soledad está estrechamente relacionada con el estrés, puede contribuir al desarrollo y agravación de trastornos mentales, patologías neurológicas y terapéuticas. Una vez más, todo depende del riesgo genético que una enfermedad en particular, es decir, una predisposición congénita. Si los trastornos mentales se manifiestan o no dependen de la compleja interacción de los genes con el entorno externo, en el que la soledad puede ser un factor provocador, un desencadenante, que desencadene procesos dolorosos, más propensos a desarrollar trastornos del estado de ánimo de diversos grados y enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, cuando se le excluye de la sociedad, puede manifestar depresión o hipertensión o ambas cosas, pero lo que es imposible es predecir todo esto de antemano. Los Testigos de Jehová, la Watchtower, esta organización que ha aconsejado a tu padre no hablarte, a tu madre dejar de hablarte, que manda
a tus hijos no comunicarse más contigo, que ni siquiera responden a tus mensajes o tus llamadas telefónicas, ni que hablar de todos aquellos que fueron tus amigos, con los cuales estuviste predicando la palabra, supuesta palabra de Dios durante muchos años, aquellos con los cuales departiste en tardes de picnic, domingos, sábados, días de fiesta, con tus hijos y sus hijos, aquellos que una vez fueron tus amigos del alma, supuestamente, apegados más que un hermano, todos esos que hoy te abandonaron, que hoy te dejaron, aquella organización que decía preocuparse por tu salud espiritual y por tu bienestar futuro, ha mandado rechazarte, pero rechazarte con la virulencia más extraordinaria que pueda existir. Si una persona con un trastorno mental está sola, hay muchas personas que tienen una predisposición a la depresión o que tienen algunos tipos de episodios. Su condición puede mejorar o empeorar debido a la socialización. Muchos métodos de rehabilitación y psicocorrección se basan en esto, en la sociabilización. Debido a esto, en mi opinión, la psicoterapia de grupo es generalizada y popular y sirve de mucho. En condiciones favorables de saturación social, una persona ya no se siente innecesaria, sobrevive mejor a las consecuencias de su enfermedad y sufre menos de estigmatización, incluida la autoestigmatización, es decir, un sentimiento de inferioridad debido a su diagnóstico. Muchos testigos de Jehová se autoestigmatizan diciendo: no he sido digno, Dios no me ha considerado bueno, esto se ha cumplido en mí porque yo, como dicen ellos, no era de esta clase, por lo tanto, estoy destinado a la destrucción. Yo no merezco estar ahí. Yo cometí un error, por lo tanto, merezco este castigo. Esto es la autoestigmatización. Y muchas personas buenas lo padecen porque les han imprimido en su cerebro estos sentimientos. Es por eso que la lucha contra la estigmatización de los trastornos mentales es tan importante. Debido al diagnóstico y las manifestaciones de la enfermedad, los pacientes a menudo se encuentran rechazados por una sociedad normal, como en este caso los desasociados, los expulsados, aquellos rechazados por la supuesta sociedad normal, de los testigos de Jehová. Una organización y una religión donde la comunicación no es amistosa y donde no hay un sentimiento de verdadera ayuda a las personas que ya no quieren formar parte de ellos, ni siquiera como seres humanos. Entonces, la comunicación y la comprensión amistosa seguramente brindarán placer a las personas. Por eso es que los apóstatas, los desasociados, los rebeldes, nos sentimos tan a gusto con nuestros compañeros y nuestros amigos, porque no nos imponen sus ideas, no nos rechazan si armamos el arbolito de Navidad, no nos rechazan si decimos lo que pensamos, al contrario, y no quieren imponer sus ideas y son nuestros compañeros y nuestros amigos porque así lo han decidido ellos y no se lo han impuesto. Entonces sienten un gran placer de hacer las cosas sin que nadie los esté atizando,
ni mandoneandos. La soledad es un riesgo para el suicidio. Vladimir Petrosian, psicoterapeuta familiar y terapeuta gestálico, dice: físicamente una persona no muere de soledad bajo la condición de un buen cuidado, incluso si es un niño muy pequeño, pero en los primeros años de la vida, incluso una separación a corto plazo de la madre, solo por unos días puede causar un trauma psicológico y una violación del afecto que afectará al niño durante muchos años. Una violación del afecto. Me imagino ese hijo anciano que no le habla a su mamá y que no le lleva a sus nietos a su abuela. Una violación del afecto. Una violación del apego. Y se expresa precisamente en la incapacidad de construir y mantener relaciones cercanas en la edad adulta. Los niños que sobrevivieron a la soledad y el abandono de sus padres viven con un sentimiento constante de inutilidad, un sentimiento de que son superfluos y que solo perturban el medio ambiente. Tal autopercepción es un camino directo a la autoagresión. Varios tipos de comportamiento autodestructivo, desde el alcohol y las drogas hasta el suicidio. La soledad en la vida de un adolescente está directamente relacionada con tendencias suicidas. Un solo adolescente puede ser una persona con baja autoestima, sin habilidades sociales. Al mismo tiempo tiene una necesidad urgente de realizarse de alguna manera y aquí está listo para ser una persona completamente aleatoria con su autoridad. Tales niños fácilmente se convierten en víctimas de manipuladores. Un ejemplo vívido de niños que crecen solos son los internados de orfanatos. En muchos centros modernos para la promoción de la educación familiar existen condiciones bastante buenas, pero desde el punto de vista material, el niño lo tiene todo, pero él no tiene parientes, ni idea de lo que es una relación cercana. Una de las consecuencias de esto es la dificultad para crear su propia familia. Tales niños sueñan con una familia, la idealizan y al mismo tiempo no se imaginan lo que es una familia en realidad. Además, la infancia sin amar a los seres queridos siempre afecta la autoestima. En la sociedad común, la gente en los orfanatos, los que están en los orfanatos, se sienten marginados. Pero muchos niños se sienten marginados por una crianza fría y dura, con poco amor. Muchos niños han sido atormentados y han sido abusados por aquellos que debían de cuidarles. Y entonces ocurre lo peor socialmente. Por eso es que esta organización, Watchtower, la organización que hay detrás de los testigos de Jehová, es tan deplorable, es tan malvada, porque ataca los valores principales del ser humano. Ataca y destruye los valores principales del ser humano, el amar al prójimo. Ellos definen el amar al prójimo como amar a sus hermanos, pero ese no es el prójimo. Jesús puso una ilustración muy clara sobre quién era el prójimo en la parábola del samaritano. La mayoría de los cristianos la conocen, no es necesario repetirla. Pero los testigos de Jehová se comportan como aquellos que pasaron por al lado del samaritano, aquellos que tenían un conocimiento de las escrituras, el judío, el levita, el sacerdote, pasaron por ahí y no hicieron nada por él. Así son los que dirigen a los testigos de Jehová. Para un psicólogo, la falta de socialización sin una persona
si una persona no trabaja en ninguna parte, no estudia, no consiste en las relaciones, esto siempre es un síntoma, una señal de que algo ha perturbado el desarrollo mental. Estas personas se involucran fácilmente en el crimen porque necesitan vivir de algo. Además, a menudo se encuentran con trastornos mentales y esto no se puede decir que sean causadas por el aislamiento. La soledad puede ser la causa del trastorno de ansiedad, la depresión, pero para el desarrollo de enfermedades más graves debe haber una predisposición inicial. Yo quería hablar sobre este tema hoy con ustedes. Yo quería hablar sobre esto, porque mucha gente habla del yawning, del rechazo, de la expulsión, de la desasociación y de las connotaciones que tiene desde el punto de vista social. Pero todo esto tiene unas connotaciones que son mucho más profundas. Y la organización detrás de los testigos de Jehová sabe perfectamente lo que ella causa en las personas. Sabe perfectamente que ellos son los causantes de suicidios, de muertes prematuras, de enfermedades, de destrucción de tejido familiar y social. Por eso estamos terminando este año 2018, un año en los que el activismo internacional contra la Watchtower ha hecho un trabajo extraordinario, donde hemos logrado despertar el interés de algunos gobiernos, de algunas organizaciones, y donde entre todos, porque aquí no hay líderes, ni hay extraordinarias personas, sino lo que la mayoría de nosotros somos trabajadores voluntarios para ayudar a nuestro semejante, sobre todo ayudar a los que están atrapados y poder mitigar un poco el dolor que muchos de nosotros sentimos. Porque ¿para qué vamos a decir que no si es verdad? Muchos de nosotros sentimos dolor debido al comportamiento de esta organización. Pero con esta amistad y con este trabajo vamos mitigando eso y vamos logrando hacer que nuestra vida realmente tenga significado. El significado de esparcir la verdad, la realidad, esparcir la verdad y por otro lado ayudar a las personas a despertar. En cierto sentido, somos personas, yo me siento un privilegiado de la vida, un privilegiado, porque la vida me ha dado oportunidades extraordinarias y muchas de ellas las he aprovechado. Y he podido retomar las cosas y he podido retomar la vida y he tenido tiempo. Y entonces estoy feliz, contento, tengo una vida feliz. Pero también me gusta lo que hacemos entre todos nosotros, ayudar. Aquí nos atacan, nos dicen cosas, pero nosotros sabemos por qué nos dicen cosas y nos atacan. Por eso esperamos seguir trabajando en esto y que el año que viene nos junte a todos los activistas en el mundo contra la Watchtower en favor de cosas reales. Es verdad que podemos discrepar desde el punto de vista bíblico y religioso con esta gente, pero básicamente discrepamos desde el punto de vista moral, social y de derechos. Esa es la plataforma nuestra, los derechos humanos. Y por eso es que queremos seguir trabajando, porque lo que causa esta organización, el rechazo, la soledad, es un problema de salud global, es un problema de salud mundial que está afectando a millones de personas en el mundo. La gente se preocupa del ébola,
se preocupa del cáncer. Es verdad que hay que preocuparse y hay que trabajar eso, pero esta organización diezma la vida de las personas y mata a las personas tanto como un virus mortífero, destructivo, porque miles de personas se van de este mundo debido a las enseñanzas y a los designios de esta organización. Les quiero mandar un abrazo y les quiero agradecer todo el apoyo que nos han brindado este año, que ha sido un año maravilloso, un año extraordinario, y desearles todo lo mejor para el año que termina y para el próximo año. Este es el deseo mío, de mi esposa, de mis hijas, para todos ustedes. También es el deseo de los colaboradores. Estoy contentísimo de haber podido compartir con tantas personas buenas, de buen corazón, que han dedicado parte de su tiempo a desenmascarar a esta organización destructiva y maligna. Por eso no quiero nombrar a nadie en particular porque todos son importantes. Y darles las gracias por habernos acompañado y por haber permitido que estas cosas vayan tomando cuerpo y vaya gente despertando. Y no queremos llevarlos a ningún lado, solamente mostrar la realidad. La soledad, el rechazo, la amargura son mortales. Un abrazo y nos vemos en enero del 2019.